Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Juan Pablo y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de hacer un nuevo video que espero que sea para la gloria de su nombre, ¿no? Porque siempre cuando uno hace videos, cuando uno trata, ¿no?, de agradar a Dios con su vida, trata de, como siempre digo, ¿no?, cuando uno tal vez ayuna, cuando uno ora, o ahora en el momento de por ahí de hacer videos, ¿no? Y uno siempre quiere agradar a Dios con todo su corazón, ¿no? Y hoy quiero traer una historia muy bonita, que es la historia de Ruth, la moabita. Y el título que le puse a este estudio se llama El ejemplo de Ruth, ¿no? Le puse el ejemplo de Ruth porque realmente la vida de Ruth fue un ejemplo para cada uno de nosotros, ¿no? Ruth era una gentil, era una moabita, como lo soy yo, ¿no? Como soy yo también, ¿no? Soy un gentil, en este caso soy no argentino, ¿no? Descendiente de españoles e italianos, pero a través de la gracia y la misericordia de Dios, Dios me recibió como también a Ruth, ¿no? Pero ya estaremos desarrollando, estaremos explicando, ¿no? Mejor dicho, por ahí lo que es la historia de Ruth la Moabita, ¿no? Que es un libro muy bonito, es un libro muy lindo y lo recomiendo para leer, ¿no? Son cuatro capítulos. Está después del libro de Jueces y antes del libro de Primera de Samuel, ¿no? Entre Jueces y Samuel se encuentra este libro tan lindo de Ruth, que son solamente 4 capítulos, ¿no? Y en el capítulo 1 de Ruth dice Ruth y Noemí, ¿no? Pero ya antes de empezar a lo que es, ¿no?, la introducción y bueno, todo lo que Dios me puso en mi corazón para traer en este momento, ¿no? En este video que quiero hacer, que espero realmente que sea de mucha bendición, ¿no?, para todos ustedes, porque la historia de Ruth es una historia muy bonita, porque nos deja de mucha reflexión, nos da un ejemplo, ¿no? Como bien le puse acá el título, ¿no? El ejemplo de Ruth la Moabita, ¿no? Y bueno, ahora vamos a orar, con todo respeto, vamos a orar y dirigirnos a nuestro Señor. Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesús, pidiéndote, Dios mío, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que estés hablando, Espíritu Santo, a través de mí, estés poniendo palabras en mi boca, y que este video realmente toque muchas vidas, principalmente a mí, Señor, y habla, Espíritu Santo, a través de mi boca, Señor, que no sea la carne, que no sea Juan Pablo, sino que seas tú mismo hablando a través de mí, Señor. Úsame para tu gloria, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque yo soy carne, hueso, soy polvo, no soy nada, delante de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso. Te lo pido, Padre amado, y también te pido que estés tocando cada oyente, cada persona que esté del otro lado ahora del video, que esté mirando en cualquier lugar del mundo, que sea tocado, Espíritu Santo, con tu poder y con tu gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ¿no? Como decía recién, es una historia muy bonita, ¿no? La historia de Ruth, la moabita, ¿no? Y vemos que en el capítulo 1, como recién decía, ¿no?, que decía Ruth y Noemí, ¿no? Vemos que Noemí se había ido a la tierra de Moab, ¿no? En la tierra de Moab, que era una tierra pagana, que había dioses paganos ahí en la tierra de Moab, ¿no? Y vemos como Noemí tenía 2 hijos, y uno de esos hijos se llamaba Malón, ¿no? Uno se llamaba Malón, que era el marido de Ruth, ¿no? De Ruth la Moabita, ¿no? Podemos leer el capítulo 1, versículo 1, que dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, ¿no?
Qué casualidad, ¿no? Que dice que eran todos de Belén de Judá. Y el capítulo 1 empieza diciendo, dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, ¿no? Vemos que Belén es en castellano quiere decir la casa de pan, ¿no? Quiere decir la casa de pan en castellano, Belén, que es donde nació nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? En la tierra de Belén, ¿no? Que ya más tarde estaremos leyendo también eso, ¿no? De nuestro Mesías, de nuestro Salvador, Jesucristo el Señor. Pero, volviendo a la historia de Noemí, dice acá que el versículo 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, dice, los cuales tomaron así mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí, unos 10 años, dice, ¿no? Y habitaron allí unos 10 años, dice. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, ¿no? Entonces vemos como la historia de Noemí, que tenía el marido y sus 2 hijos, vemos como todos ellos murieron, ¿no? Y quedaron las 2 viudas, ¿no? Que era Orfa y Ruth. El versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, ¿no? Salió pues del lugar donde había estado, con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, ¿no? Porque vemos que ya Noemí, al quedar viuda, quería volver a la tierra de Belén, ¿no? Que era la tierra de sus padres, la tierra donde era el Dios, ¿no? de Israel, ¿no? Del Todopoderoso, ¿no? Vemos que dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, o sea, Orfa y Ruth, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda, el versículo 9 dice, os conceda el Señor, oh Jehová, que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, ¿no? Dice el versículo 9, ¿no? Y el 11, saltamos al versículo 11 que dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en mi vientre, todo eso, ¿no? Decía Noemí, ¿no? Volveos, hija mía, dice el versículo 12, porque dice, yo ya soy vieja para tener marido, etcétera, etcétera, ¿no? Saltamos ahora al versículo 14 que dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y acá empieza uno de los versículos claves que yo quería tocar, que tengo también anotado, que dice en Ruth, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Pero en el versículo 14 dice más, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y el versículo 15 y 16, que son el punto 1, digamos, que tengo anotado, que es donde empiezo, ¿no? Con esta linda historia de Ruth, que dice el ejemplo de Ruth la Moabita, ¿no? Y dice el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Hablándole Noemí a su nuera Ruth, ¿no? Y el versículo 16 podemos leer que dice que respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dijo Ruth a Noemí, ¿no? Dice el 17 también, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos, dice. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, y bueno, y las 12 fueron para
a la tierra de Belén, ¿no? Como dije recién, que en castellano sería la casa de Pan, ¿no? La tierra de Belén, donde generaciones futuras nacería nuestro Salvador, nuestro Mesías, Yeshua, Jesucristo, el Señor, el Salvador, ¿no? Y vemos acá en este versículo importantísimo, ¿no? Que cómo Dios honró no solamente a Noemí, sino a la misma Ruth, ¿no? La honró de tal manera que ella le dice a Noemí, dice, no, porque yo me voy a volver otra vez a mi pasado, a mis dioses paganos, a la tierra de Moab, ¿por qué tengo que seguir en este lugar si yo ya estoy creyendo en un Dios vivo, en un Dios real, todopoderoso, que creó los cielos y la tierra? Por eso que ya no había vuelta atrás para Ruth, por más que su marido ya había muerto, no había vuelta atrás para Ruth, porque ella había reconocido en su vida, en su corazón, al Señor, al Dios de Israel, al Todopoderoso. Por eso que ella le dice a Noemí, en el versículo 16, no me ruegues, Noemí, que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y de qué Dios está hablando Ruth? Del Dios de Israel, ¿no? Del Dios de los patriarcas, ¿no? De Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Que de ahí vino la descendencia de, como recién leíamos, de Elimelech, que era el marido de Noemí, ¿no? Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Empieza ahí capítulo 1, en el versículo 1, dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y entonces, ¿a qué Dios se está refiriendo Ruth, no? Si era el Dios de Israel, el Todopoderoso, ¿no? Y ahora vamos al punto 2, al Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4 y 5, que dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Amarás al Eterno, al Todopoderoso, al Dios de Israel de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso que Ruth le dijo a su suegra Noemí, dice, no me pidas que yo me vaya a mi tierra, a la tierra pagana, a mis dioses paganos que no pueden escuchar, no pueden ver, no pueden responder, a dioses paganos que piden sangre humana porque hacían sacrificios delante de estos dioses falsos de la tierra de Moab. Pero ella había creído en un Dios que no se toca ni se ve, pero es un Dios real, todopoderoso, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel. Por eso que ella dice que no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Como recién leíamos en el libro de Deuteronomio, que dice, amarás al Eterno, al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También podemos leer también en el libro también de Jeremías, en el libro de Jeremías también, en el capítulo 10, versículo 10, podemos leer en Jeremías, que dice así, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Mas Jehová es el Dios verdadero, o sea, el Dios de Israel es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y en ese Dios depositó su confianza Ruth la moabita, en ese Dios real, auténtico, que mira el corazón y no mira las apariencias. Ella sabía que había nacido en tierra pagana, que en el pasado había adorado a dioses falsos, a dioses paganos, pero ella había reconocido en su vida al Dios de Israel, al Todopoderoso, al Eterno. Por eso le dijo a su suegra Noemí, no me ruegues que me vaya, a donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, el Todopoderoso. Y dice que mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra. Y también podemos leer en el libro de Isaías también,
Isaías, en el capítulo Isaías 66. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, dijo el Eterno, el Todopoderoso, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, el Eterno, el Todopoderoso. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Y a qué palabra se refiere? A las Sagradas Escrituras. A este libro maravilloso que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. No hay libro más hermoso que puede cambiar la vida de cualquier ser humano, pudo cambiar mi vida, también puede cambiar la tuya y de cualquier persona acá en este planeta Tierra. Es la Biblia, las Sagradas Escrituras del Dios viviente, del Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón, ¿no? Se siente fuerte en el corazón. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, ¿no? Y vemos como la historia de Ruth la Moabita, ella tembló ante la presencia, ante la palabra del Todopoderoso. Ruth reconoció en su vida que había un Dios que era más poderoso que todos los dioses paganos de la tierra de Moab, que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel. Dice, por eso que ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dice, volvemos a leer nuevamente el versículo de Ruth, capítulo 1, versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios, dice ella. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Isaías 66, en el versículo 2, termina diciendo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra y que tiembla a las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a leer también, dice, bueno, acá es un comentario que yo lo tengo acá anotado, ¿no? Dice que Dios honra a Ruth, ¿no? Dios honra a Ruth con un libro que lleva su nombre. Y de su descendencia nació el rey David, Salomón, etc., ¿no? O sea que de la descendencia de Ruth nació un rey que fue el rey David y el rey Salomón, ¿no? Que fue el que construyó el primer templo de Israel. Fue el rey que Dios cogió para levantar el primer templo, ¿no? El primer templo de Israel, que lo hizo el rey Salomón, que fue el hijo del rey David, que sabemos que el rey David es un rey que fue conforme al corazón de Dios, ¿no? Que fue una persona conforme al corazón de Dios, el rey David. Y vaya si Dios no la honró a Ruth, ¿no? Que, como decía acá, que Dios honra a Ruth con un libro, ¿no? Porque vemos que el Antiguo Testamento, ¿no? De las Sagradas Escrituras tiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento, ¿no? Y no vemos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, o sea, los 66 libros que tiene la Biblia o las Sagradas Escrituras, vemos que solamente 2 libros tienen el nombre, ¿no? O sea que se honra a una mujer, ¿no? Uno es Esther, el libro de Esther, y el otro el libro de Ruth. O sea que como Dios honró a Ruth de una manera muy especial, ¿no? Porque Dios vio el corazón de Ruth, que era un corazón que temblaba ante su presencia, ante la palabra del Dios viviente, como recién leíamos en Isaías 66, 1 y 2. Porque ella reconoció que había algo especial, reconoció que había algo en su esposo, en su suegra, en su suegro, en su cuñado. Había algo especial, había algo que no podía describir con palabras, que era la presencia del Todopoderoso, del único Dios de Israel, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Nosotros como cristianos creemos en un Dios en tres personas. Si bien Dios es uno solo, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y vemos como no solo el Todopoderoso la honró a Ruth con un libro, ¿no? En el Antiguo Testamento, que se llama Ruth, justamente se llama Ruth, ¿no? Es como Dios la honró a esta mujer, ¿no? Que pasó de ser moabita a ser una mujer judía, a ser una hija de Dios, Ruth, ¿no? Y vemos que el libro de Ruth son 4 capítulos, ¿no? Y como decía recién, el Antiguo Testamento son 39 libros, y de los cuales o sea, hay 37 libros que son dirigidos a hombres, digamos, ¿no? O tienen nombres de hombres, pero hay 2 que son Esther y Ruth. Y vemos que Ruth tiene el privilegio hasta el día de hoy que este libro está en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y han pasado, ¿cuántos años habrán pasado, no? Han pasado tal vez miles de años de la historia de Ruth hasta nuestros días, ¿no? Que estamos en el año 2023, ¿no? Y no solamente el Señor, el Dios Todopoderoso, la honró a Ruth, ¿no? con un libro, sino que vemos que a través de Ruth, de su descendencia, nació, como decía recién, el rey David, Salomón. Y vemos también como en la genealogía de Jesucristo, en el libro de Mateo, vamos a leer también el libro de Mateo. En el libro de Mateo vamos a buscar, que es el primer evangelio de los 4 evangelios, ¿no? Es el primer evangelio, el libro de Mateo. Podemos leer en el capítulo, en Mateo, capítulo 1, acá tengo varios versículos anotados. Mateo capítulo 1, dice el Santo Evangelio según San Mateo, genealogía de Jesucristo, ¿no? Y vemos como el versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Empieza diciendo la genealogía de Jesucristo, del Mesías, del Eterno, del Todopoderoso, ¿no? Del mismo Dios que Ruth había dicho: desde ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dijo a su suegra Noemí. Y vemos como en el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, que fue David descendiente directo de Ruth, ¿no? Y hijo de Abraham. Y podemos leer también en el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿no? Y podemos leer también en el versículo 5, saltamos al versículo 5 de Mateo capítulo 1, que dice que Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Vemos entonces cómo Salmón engendró de Rahab la ramera, que es otra historia muy linda para contarla en otro video, ¿no? Dice que de Rahab la ramera, Salmón y Rahab engendraron a Boz, que Boz terminó siendo, por eso te invito a que después que termine este video, a leer los 4 capítulos del libro de Ruth, ¿no? Que Boz terminó siendo el marido de Ruth, ¿no? La moabita. Por eso el versículo 5 dice: y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Como decía recién, de la descendencia, ¿no? de Ruth nació el rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Uría, ¿no? Y vemos que también no solo el rey David, sino el rey Salomón, que fue el primer, tuvo el honor de que el Eterno, el Todopoderoso, le dio el privilegio de construir el primer templo de Israel, de Jerusalén, ¿no? Al rey Salomón, ¿no? Que no había en ese entonces un templo, un edificio más bonito que el de Salomón. Y el versículo 16 dice así: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿no? Vemos que varias generaciones después de David y Salomón nació el Mesías, nació Yeshua, Jesucristo de Nazaret. Vemos que varias generaciones después nació Jesucristo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías, ¿no? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14,
y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Pero también te invito a que leas también todo el capítulo 1, ¿no?, de Mateo, que está muy bueno, muy bonito, para que me vayas entendiendo un poco más también lo que quiero decir, ¿no? Mi humilde forma tal vez de hablar, mi humilde forma tal vez de expresar las palabras o de querer tal vez traer una meditación. Porque como siempre digo, yo no soy perfecto, no soy pastor, no soy una persona que me sepa las Sagradas Escrituras de memoria, pero bueno, trato de hacer lo mejor para nuestro Dios, para el mismo Dios que tenía Ruth, la moabita, ¿no? Y vemos que también, como decía, ¿no?, de Belén, que ahí es donde nació el Salvador, ¿no? Vemos en el versículo 21, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿no? O sea que vemos que de la descendencia de Ruth no solamente nació el rey David, Salomón, sino el rey de reyes y señor de señores, que es Jesucristo de Nazaret. Por eso qué tremendo la historia de Ruth, ¿no? Qué tremendo cómo ella se jugó de tal manera por su suegra Noemí, que Dios no solamente le entregó a Boaz, su marido, sino que de su descendencia tuvo dos reyes muy famosos, ¿no?, de la antigüedad, que fueron David y Salomón, y también de esa descendencia, varias generaciones después, nacería el Mesías, Jesucristo el Señor. Y a pesar de todo eso, para agregarle más todavía, como decía hace un rato, Dios le dedicó un libro en su sagrada palabra, las Escrituras, que es el libro de Ruth, que son 4 capítulos, como decíamos, ¿no? Y como recién veíamos en la genealogía de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, Dios hecho hombre, dice Emmanuel, Dios con nosotros. Vemos también que dice, cuando Jesús nació, ya vamos al capítulo 2 de Mateo, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén de Judá, como decía al principio del video, ¿no?, que Jesús nació en Belén de Judá, de donde era también Belén, era, si no me equivoco, era Abimelech, que era el suegro de Ruth, ¿no?, la moabita. Vemos cómo de ahí, de esa tierra donde vino la familia de Ruth, ¿no?, o sea, la familia del marido de Ruth, nacería varias generaciones después el Mesías. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿no? Bueno, después sigue contando la historia de la visita de los magos, etcétera, etcétera. Lo que quería resaltar era quería resaltar de que Jesús, el Señor, el Todopoderoso, había nacido en Belén de Judea, ¿no? Cumpliendo así también la descendencia, ¿no? Es como que volvió todo como al principio, digamos, empezó en Belén, que se fueron a la tierra de Moab, y de Moab estaba Ruth, la moabita, ¿no? Vaya la redundancia, ¿no? Y después vemos que con los años, a través de los siglos, de las generaciones, vemos que el Mesías nació en Belén de Judá, que fue descendiente directo de Ruth, la moabita, ¿no? Que si creemos que hay vida después de la muerte, Ruth está viva, nomás que no la vemos con nuestros ojos físicos porque está en otro plano, digamos, eterno, ¿no? Está en el cielo con el Señor y los ángeles, y algún día, cuando estemos en la gloria con Él, la vamos a ver, y tal vez uno de los ángeles, tal vez me va a decir, no sé, me imagino, tal vez esa mujer que va caminando ahí es Ruth, la moabita, de la cual tú hablaste algún día, y también está escrito en las Sagradas Escrituras, que como Dios la honró de una manera poderosísima, que como dije recién, nació el rey David, Salomón y el mismo Señor Jesús, el Mesías. Y vemos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso. Y vamos a leer el libro de Juan, el libro de San Juan. Vemos el libro de San Juan, que vendría siendo el cuarto evangelio, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Vemos en el libro de Juan, en el capítulo 1,
dice que el verbo hecho carne, ¿no? Empieza diciendo el título, el verbo hecho carne, ¿no? Dice en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3, que el verbo fue hecho carne, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, ¿por quién? Por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Por Jesucristo. Dice, todas las cosas por Jesucristo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el versículo 3. Y el versículo 12, el versículo 14 dice, de Juan capítulo 1, y aquel verbo, o sea, refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Al hijo de María, ¿no? De María y de José, ¿no? Su papá terrenal, ¿no? Pero sabemos que Jesucristo vino por obra del Espíritu Santo, ¿no? Que concebió a través de la Virgen María, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos esta historia tan bonita de Ruth, ¿no? Que ella dice, desde ahora mi pueblo, le dice a su suegra Noemí, desde ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y vemos que de su misma descendencia de Ruth nació el Dios Todopoderoso que se hizo carne. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. O sea, el mismo Dios de Ruth nacería siglos después, generaciones después, en la persona de Jesucristo, ¿no? Porque por eso que dice, también leíamos en Mateo, que dice que Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dando a entender la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo era el mismo en el pasado, presente y futuro. Ya desde antes de nacer, antes de que nacer como el verbo, ya era Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso que dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa y el omega, el todopoderoso principio y el fin. Y el fin, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Jesucristo, el todopoderoso, el que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y es una historia muy bonita, ¿no? Que de Ruth, ¿no? La verdad que es una historia que ha tocado mucho mi corazón, porque realmente es una historia, no sé, no encuentro las palabras de encontrarle a Ruth, ¿no? Porque es uno de los libros más bonitos, ¿no? Del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, ¿por qué no? Porque Dios le ha honrado de tal manera a esta mujer, a una mujer que pertenecía a un pueblo pagano, que no adoraba al verdadero Dios, al Dios de Israel, y a través de su esposo, de Malón, y de su suegra Noemí, y bueno, de toda su familia, pudo conocer y aceptar, o llevar, mejor dicho, en su corazón al Dios de Israel, ¿no? O sea, al Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Pero hoy está el Dios Hijo, que es Dios Jesucristo. Por eso que sería lindo que en este momento le entregaras, si no lo has hecho ya, que le entregaras tu vida, como hizo Ruth, a Dios, al Todopoderoso, por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Porque solamente Él, Jesús, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Juan 14:6 dice que Jesús es nuestro GPS, es nuestro GPS que nos conduce al cielo. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres como Jesucristo el hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesús es el mediador entre el Padre y los hombres. Y Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y vaya si Dios honró a Ruth, ¿no? Que de sus generaciones futuras nacería el Mesías, el Todopoderoso, ¿no? Y qué lindo versículo que me gustaría ya para ir terminando, volverlo a leer, porque realmente me encanta leerlo de vuelta, al versículo de Ruth, que dice en el versículo 16,
Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Y qué lindo sería que todos tuviéramos en nuestro corazón al Dios de Ruth, la moabita, y dejar nuestro pasado atrás, dejar nuestro pasado tal vez pecaminoso, nuestro pasado mundano, pagano, digamos, de adorar dioses falsos como hacía Ruth, y aferrarse, ¿no? Aferrarse con todo nuestro corazón al verdadero Dios y la vida eterna, que es el Dios de Israel, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que dice en Juan 1:1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta historia tan bonita y tan linda que es la historia de Ruth, que realmente te la recomiendo y que la atesoremos esta historia en lo más profundo de nuestro corazón. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por haber traído, Señor, esta palabra, Señor, en este momento, de la historia, Señor, de tu sierva Ruth, Señor, la moabita, de tal manera que tú la has honrado de una manera especial, que a través de su descendencia tú la honraste con el rey David, y a través del rey David nacería Salomón, y varias generaciones después nacería el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el todopoderoso Dios de Israel. Por eso te doy gracias, Dios mío, por la vida de Ruth, la moabita. Gracias, Señor. Gracias por esa mujer que dejó, Señor, su familia, tal vez dejó, no le importó lo que diga la gente de ella, no le importó que la acusaran, no le importó nada de eso, sino que ella agarró y se fue con su suegra, Noemí, a la tierra de Belén, a la misma tierra donde tú naciste, Señor amado, Señor Jesús. Por eso te doy gracias, Dios mío, por esta historia, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que este video que realmente toque, Señor, a todas las personas que lo vayan a mirar, Señor. Y te doy gracias una vez más, Padre amado, porque esta historia de Ruth realmente ha tocado mucho mi vida, mi corazón. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, ya como para ir terminando, hay una película muy linda de la historia de Ruth que la he visto varias veces, me encantó la película. Es una película del año 1960 que relata, ¿no?, lo que es la historia de Ruth, la moabita, ¿no? Si alguno por ahí está interesado en verla, por ahí me escribe en la cajita de comentarios acá abajo cuando baje el video y ahí tal vez le pongo el link para que la puedan ver, ¿no? Porque realmente es una historia muy bonita la película esta de Ruth, ¿no?, la moabita, ¿no? Y parece mentira que a través de su descendencia nacería nuestro Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo. Bueno, amigos, sin nada más que agregar, ya con todo esto, con todo este estudio que realmente espero que haya tocado tu corazón, como ha tocado el mío, ¿no? Y bueno, me despido, nos vemos en un próximo video, que Dios te bendiga mucho, shalom, chau chau.